tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un placer para mí participar de este evento con esta mesa y con este público. La verdad que ante la sólida exposición de María solamente podría agregar, complementar, mejor dicho, o hacer algún relato lateral. Lo voy a subir un poquito porque me quedó corto. Pero me parece que recorrió todo el proceso político del año 73 o cómo llegamos al año 73. A mí me gustaría trabajar para hablar de estas elecciones del 11 de marzo del 73, decir que son las sextas elecciones libres y sin prescripciones después de la ley Sáenz Peña, ¿no? Si nosotros pensamos las elecciones del año 16, la del año 22 y la del año 28 que gana el radicalismo, y después son interrumpidas por el quiebre institucional por parte de las Fuerzas Armadas, y después tenemos otras dos elecciones libres y sin proscripciones del año 46 y del año 52, otro gobierno interrumpido por las Fuerzas Armadas en el año 55, y después llegaríamos a las sextas elecciones libres y sin proscripciones en el año 73. No estoy dejando de lado las elecciones de Frondizi y de Ilia, simplemente estoy diciendo que fueron con proscripciones, con la proscripción del peronismo, ¿no? Básicamente. Ahora, para abordar el tema del proceso político de la llegada del 73, es inevitable hablar o arrancar este proceso a partir del golpe del 55. ¿Y qué produce el golpe del 55? La inestabilidad del régimen democrático, más del régimen democrático obviamente es interrumpido, sino la inestabilidad del proceso político que va a guiar la vida política argentina hasta el año 73. Y acá veo 4 actores clave que se van desarrollando desde el 55 al 73. Uno, inevitablemente es Perón, en el centro de la vida política argentina a partir del año 45, inexcusable, digamos. Los otros son las Fuerzas Armadas. El otro actor político clave es el sindicalismo. Y en la década ya avanzada de la década del 60, pero con predominio, una presencia muy clave también en la década del 70, la guerrilla y las distintas líneas ideológicas de la guerrilla, pero sobre todo la guerrilla peronista representada o concentrada en Montoneros. Ahora, ¿cómo se da? Vayamos, si podemos, la lupa de alguna manera en este proceso de Perón. ¿Cuál es la actitud de Perón frente al desalojo o a la usurpación de las Fuerzas Armadas del poder? Tenemos un Perón que va mutando, tratándose de adaptarse a los tiempos políticos de la Argentina, ¿no? Aún con su precariedad en la que vivía en Panamá, en Venezuela o en República Dominicana, con sus colaboradores precarios que también entrevisté, y era un Perón muy limitado en lo personal, y bueno, que tenía en esa etapa todo el peso de las Fuerzas Armadas que le endilgaban el mote de tirano prófugo, que lo acompañó durante buena parte de su exilio, ¿no? Esto es interesante. Después, cuando viene Perón en el 73, ni sus peores enemigos le dicen el tirano prófugo. Y esto es interesante también para pensar en toda la transformación política que logró llegar Perón del 55 al 73, que espero que me dé el tiempo, ¿no? Como para abordar. Todavía estamos en los inicios todavía. Estamos como calentando motores. Bueno, entonces acá tenemos un Perón que tiene directivas mucho más violentas del 55 al 58, ¿no? A través de su delegado, que es John William Cook. Todos aquellos que leyeron los 2 tomos de cartas, de intercambio de cartas de Perón y Cook, ven a un Perón que va por la violencia, ¿no? Dice, hacer caer al régimen
a través de la violencia. Cuando uno lee el libro del primer libro de exilio de Perón, impreso del Panamá, ¿cómo era? El derecho de las bestias. La fuerza es el derecho de las bestias. También vemos a un Perón que hace todo un raconto de su gobierno, un raconto de su caída, y que inevitablemente la caída del régimen militar tiene que ser por la violencia. Esto no es gratuito en Perón, en términos de que teníamos un gobierno militar que había fusilado a una conspiración cívico-militar peronista en el año 56, y tenemos también los comandos clandestinos de Cook, que son bastante precarios también, pero con pequeñas bombas de bajo poder en el transporte, como para ir como calentando el clima contra las Fuerzas Armadas. Ahora, en este proceso, Perón en el año 57 llama al voto en blanco en la reforma constitucional del 49, y ese voto en blanco gana con el 24% y tiene a la UCR dividida, que ya empieza a mostrar una disparidad en ese bloque homogéneo que había sido la UCR en apoyo al golpe militar del 55. Yo siempre recuerdo que el golpe del 55, el bombardeo del 55 no fue condenado por la UCR, se negó a ser condenado en el Congreso en la primera sesión, diciendo que, bueno, de alguna manera el peronismo se lo había buscado, ¿no? Digo, no me parecía muy institucional y muy republicano, pero era un poco el paradigma de la UCR de la época de hacer caer el peronismo de la forma en que fuese, incluso en apoyo al régimen constitucional que había sido el peronismo en el gobierno 52-55. Pero con esto quiero decir que la UCR también advierte que no puede despreciar a las masas peronistas. Y el primero que lo advierte con astucia es Frondizi. A diferencia de Balbín, que es la UCR del pueblo, sigue más ligado a la revolución libertadora. Y acá empieza el juego del primer enemigo, amigo-enemigo, digamos, de Perón-Frondizi, ¿no? ¿Por qué? Porque Frondizi quiere captar las masas peronistas. Y Perón, como líder, no quiere perderlas, pero tampoco puede Perón quedarse en un estado de promoción de la violencia cuando ya tiene las elecciones del año 58 encima, que se van a desarrollar en febrero, ¿no? En ese momento Perón estaba en Venezuela y Perón se da cuenta que si continúa con el voto en blanco, el interés que tiene Frondizi de captar al peronismo, de prometer la restitución de las actividades gremiales, los gremios, que ya es la única estructura que pervive al peronismo que cae en el 55, ya no es Cook, no es los comandos clandestinos, no es el neoperonismo, son los gremios de las 62 organizaciones que se van convirtiendo como de aquellos gremios huérfanos de Estado. ¿Sí? Por primera vez son huérfanos del Estado, los gremios peronistas en esta etapa, ¿no? ¿Se entiende lo que digo con esto? Ya no viven bajo el caparazón del Estado como vivieron en el primer y segundo gobierno. Entonces se dan cuenta que los gremios ya empiezan a negociar por sí solos con los gobiernos. Es un periodo de huelgas, obviamente, de las 62 organizaciones, pero empiezan a tener una presencia propia. Entonces ahí Perón, frente a la opción de la violencia y del voto, decide el voto. Y por esto el apoyo a Frondizi. Obviamente Frondizi le promete la restitución de los derechos políticos, además de las pensiones, de las caídas de sus pensiones, etc. Y esto es lo que Frondizi no puede cumplirle a Perón en este pacto famoso que hace Frigerio, Prieto creo que era el segundo del MID, y que se hace en un momento, en el medio de la revolución de Venezuela, que Perón se tiene que ir escapando a República Dominicana. ¿Qué quiero decir con esto? Acá Perón empieza, el primero que lo confronta políticamente es Frondizi, pero Frondizi en el fondo, pese a sus intentos de autonomía,
más que nada en la política exterior y a sus intentos de un desarrollo industrial del país con capital extranjero, empieza también a aplicar métodos represivos como el plan Conintes, porque hay un peronismo también de resistencia y también hay sectores militares ligados al peronismo que se resisten y hacen atentados muy fuertes. Recuerdo el general Iníguez como miembro del COR, creo que se llamaba, que empiezan a resistir a Frondizi. Pero acá ya hay que empezar a leer esta década, como la década de la Guerra Fría, ¿no? Que no se puede excluir en el análisis del peronismo y la realidad argentina. Ahora, el punto acá que Frondizi, a lo largo de su gobierno, termina siendo un prisionero de las Fuerzas Armadas, porque Frondizi en el año 62 abre la apertura electoral al peronismo en las provincias. Creo que son 3 o 4 provincias, y le gana la UCRI al peronismo que participa, ¿no? Al neoperonismo que Perón nunca apoyó, porque Perón siempre intentó mantener su liderazgo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas? Los generales de esa época, Frondizi habilita la famosa elección del año 18 de marzo del 62 en la provincia de Buenos Aires, impulsado por su ministro del Interior, Vítolo, diciendo que le podía ganar el peronismo. Es decir, la tentación de ganarle al peronismo de Frondizi era muy fuerte, y si Frondizi vencía al peronismo, ya no iba a quedar cautivo de las Fuerzas Armadas. Iba a dejar a Perón como un líder en el olvido y iba a empezar a negociar, como ya lo hacía, con los sectores gremiales, que ya en ese momento empezaba a ser bandor. Bueno, ahí el peronismo, que Perón se quiere presentar como vicepresidente, porque amenaza a presentarse como Anglada Perón, creo que era la fórmula, o Framini Perón, lo cual asusta a las Fuerzas Armadas. Imagínense los carteles en Avellaneda, la candidatura de Perón, que estaba prohibida, ¿no? Y entonces la fórmula Framini, dirigente textil, Framini Anglada, vence a Frondizi, a la fórmula de Lucri, creo que es 1.100.000 contra 700.000, y entonces ahí el peronismo, como ser vivo, despierta, y las Fuerzas Armadas obligan a Frondizi a anular esas elecciones. Y es interesante el texto, lástima que no traje los anteojos, pero más o menos en la nebulosa, no, está bien, lo puedo detectar. Dice, las Fuerzas Armadas, le dice las Fuerzas Armadas a Frondizi después de la victoria de Framini Anglada, ¿no? Le dice, las Fuerzas Armadas no intervienen en el campo político ni está en su misión interferir en la acción política del gobierno, pero eso no significa de manera alguna que estén dispuestas a permitir la restauración del régimen de oprobio derrocado por la Revolución Libertadora, ni el retorno de Juan Domingo Perón y los responsables conjuntamente con él de agravios inferidos a la nación, a la libertad, etcétera, etcétera. En nombre de la libertad se anula el voto, ¿no? Para entender un poco el ideario militar. Bueno, acá, de alguna manera, el voto peronista rompe con las aspiraciones de gobierno de Frondizi, es desplazado, lo sacan los militares, viene un gobierno de Guido, pero lo que sucede acá también es muy importante, que el problema ahora pasa a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas tienen como una confrontación interna, es qué hacer con el peronismo, que va a suceder durante toda la década del 60. O lo extirpan, que también hay muchos sueños que a veces se dan cuando se vence al peronismo, decir, bueno, el peronismo va a desaparecer, vamos a terminar con el peronismo, ahora sí, este drama de los 70 años terminó. Bueno, eso es un poco una utopía ciega, ¿no? Digámoslo, porque el peronismo es parte del proceso político y parte del proceso democrático, por lo menos es mi punto de vista. Y por lo menos todas las veces que llegó el peronismo, llegó por el voto popular, que llegó al poder. Pero lo que quiero decir con esto es que en las Fuerzas Armadas comienza la peregrina idea de extirpar al peronismo,
¿no? El tema de la extirpación del peronismo tenía un doble riesgo, que era que esto iba a llegar a insurrecciones populares, a la guerrilla y a más violencia, que se iba a poder llegar a ser insostenible. Este era el plan de los rojos, no digamos de los rojos porque va a sonar mal, pero digamos de los colorados. Y después estaba el plan azul, del proyecto azul, es decir, bueno, domestiquemos al peronismo, integrémoslo al sistema, mantengámonos nosotros, Fuerzas Armadas, como tutores del sistema político y dejémoslo a Perón prohibido, pero con con la bandera del peronismo acá, pero integrado, ¿no? Este intento del proyecto azul, que incluso tiene un medio de prensa, creo que era Primera Plana, a través de Timerman y empresas extranjeras que lo financian, no encuentra un candidato, entonces se llega eso se frustra y se llega a las elecciones 63 con la proscripción del peronismo, obviamente, que gana Ilia con el 24% y vence el voto en blanco del peronismo del 20%. Bueno, y acá ya Perón tiene otro enfrentamiento interno, que es a través de Bandor, es decir, veamos todos los obstáculos que va atravesando Perón para llegar a, como decía, creo que como dijo María, como llega al 73, como con la idea de salvar un poco el caos que vive el país, ¿no? El otro obstáculo es Bandor, que Bandor tiene un intento político de autonomía, que Perón, obviamente, en el año 65, a través de las elecciones en Mendoza, cuando se enfrenta el candidato del Bandor y Perón, uno sale segundo y el otro tercero, y entonces Perón, es un poco más largo de explicar, pero bueno, Perón de alguna manera no logra o impide, obstaculiza la constitución de un partido peronista autónomo a sus directivas. Bueno, llega el golpe de Estado del 66 y acá vuelve la estrategia proscriptiva de las Fuerzas Armadas. Esto ya es más Guerra Fría, ¿no? El golpe de Onganía tiene mucho más que ver con decir, bueno, no solamente extirpar al peronismo, proscribirlo, sino proscribir a todos los partidos políticos. ¿Sí? No ser tutores de un sistema político civil, wow. No ser tutores, sino directamente ponernos al frente del sistema. Bueno, el libro que todos conocemos, se suspende la suspensión de la política y este mito del orden se cae a través del Cordobazo, a través de Onganía, y acá hay dos situaciones, dos vectores que empiezan a avanzar sobre las Fuerzas Armadas. Uno, obviamente, son las protestas populares públicas a través en distintas provincias, el Cordobazo, el Rosariazo, el Tucumanazo, y después la insurrección clandestina, digámoslo, a través de las guerrillas que se van conformando, que tiene su epicentro en el secuestro y muerte del general Aramburu por parte de Montoneros en el año 70. Esto despierta a Perón. Perón estaba anclado en Puerta de Hierro sin participar en el proceso político y avala el secuestro y muerte de Aramburu. Y tengo en el intercambio de cartas con Montoneros, lo dice expresamente, estoy completamente de acuerdo y encomio todo lo actuado. Nadie puede ser más falso que la afirmación de que con ello ustedes estropearon mis planes tácticos, le escribe a Montoneros en referencia a Aramburu, porque nada puede haber en la conducción peronista que pudiera ser interferido por una acción deseada por todos los peronistas. Es decir, todo el peronismo, o buena parte del peronismo, apoya el secuestro y crimen de Aramburu, y eso pone a Montoneros en la superficie. Entonces Perón acá va a crear distintos dispositivos del enfrentamiento frente a su nuevo enemigo, que va a ser la NUCE, ¿no? Y un dispositivo político que ya desarrolló María es la Hora de los Pueblos, es decir, el reencuentro con los partidos políticos se había frustrado en los años 50. El apoyo a la guerrilla al no condenar la violencia, que es lo que le pide la NUCE cuando va el coronel Cornicelli en abril del año 71, es decir, bueno, usted condene la guerrilla y nosotros habilitamos el proceso político a través del Gran Acuerdo Nacional, y después también un proceso de unión corporativa, digamos, entre sindicatos y empresarios, que después se va a transmutar en el pacto social entre Rucci y Gelbar. Entonces,
ya como estratega de una batalla, de un escritorio lejano, con el megáfono y con las cartas, Perón vence a Lanuse en el acuerdo electoral. Pero no es solamente una victoria de Perón, es una derrota de Lanuse y tiene mucho que ver con los fusilamientos de Trelew, que cambia todo el sistema político, hace descreer el proceso hace perder la candidatura de Lanuse, si es que la tenía, y ya la opción por la violencia puede exceder al propio Perón después de los fusilamientos de Trelew, porque ya las guerrillas están cada vez más envalentonadas y ya la violencia, bueno, hay algunas encuestas que lo marcan, está en el ideario como la única fórmula de terminar con Lanuse, y esto es lo que marca también la idea de las Fuerzas Armadas, decir, bueno, esto hay que contenerlo y que quizá el único que lo pueda mantener, contener es Perón. Y termino con una frase, lamentablemente me quedé corto en explicar todo el proceso político. Bien, pero después empieza en esta batalla externa frente a las Fuerzas Armadas, porque Perón con mucha inteligencia no plantea la grieta contra los partidos políticos acá. Las elecciones del 11 de marzo no son contra Balbín, son contra las Fuerzas Armadas, ¿no? Y Perón se presenta como el salvador del caos, que también el peronismo cuando regresa se lo propone diciendo, con una frase, no es que nosotros seamos buenos, sino que los otros son peores. Y el que quiere leerlo como un mensaje de la actualidad, lo puede leer, ¿no? Está en cada uno. Pero esa es la astucia de Perón. Estuvieron 17 años proscribiéndome, no pudieron gobernar el país y me tuvieron que, de alguna manera, convocarme y autorizarme a participar, pese al régimen proscriptivo siguió vigente, ¿no? De la cláusula proscriptiva del 25 de agosto, que ya nadie estaba pensando en nada, porque el 22 habían sido los fusilamientos de Trelew. Perón, con mucha inteligencia, elige a Cámpora, porque entiende que es mucho más leal o subordinado a un proyecto de Cafiero y los gremios que pueden ser más autónomos. Rucci apoya a Perón, pero ya empieza la batalla interna. En esa elección de Cámpora empieza la batalla interna en el peronismo, que va a frustrar todas esas expectativas del 11 de marzo a través del proceso político del año 73. Es decir, ya en esas elecciones está esta lucha interna entre la tendencia revolucionaria de izquierda y los gremios. Y termino con esta idea que tiene Perón del 11 de marzo. Es decir, Perón quiere llegar al poder con la tendencia revolucionaria porque cree que va a movilizar y se va a poner fuerte frente a las Fuerzas Armadas. Pero Perón, cuando viene, quiere gobernar con los gremios, ¿no? Y no con la tendencia. Por esto la caída de Cámpora y por esto las elecciones de septiembre del 62 y el acto del 30 de agosto del 73, multitudinario, que hace en la CGT. Bueno, es un poco la mirada de cómo llegamos a las elecciones por mi parte.